Hola de nuevo a todos. Saludos a quienes siguen estos vídeos de Historia de la Filosofía, donde hoy toca finalizar la Edad Media tratando de los seguidores de Ockham en el siglo XIV. Ya el siglo siguiente entramos en el Renacimiento. Vamos allá. Pese a las prohibiciones de 1339 y 1340, el occamismo ganaba adeptos en todas las universidades. En todas ellas se afilaba la crítica y se declaraban insolubles más y más cuestiones de filosofía y de teología. Los procedimientos anteriores se mantenían alrededor del tomismo y del escotismo, transformándose irremediablemente en un caparazón vacío debido a que el espíritu escéptico del occamismo descubría día tras día su inconsistencia lógica y su carencia de fundamento empírico. Era un espíritu imbuido de lógica y empirismo que, no encontrando ya en la metafísica ni en la teología el objeto apropiado en que verter su poder corrosivo, se inclinaba por el conocimiento de lo natural. La escolástica se hundía bajo el peso de sí misma. De ella brotaron dos ramas, la antigua, que comprendió a los seguidores de Escoto y Santo Tomás, y la moderna, que comprendió a los occamistas. La primera habría de florecer nuevamente en la neoescolástica española del siglo XVI. La segunda dio savia a la ciencia moderna y fue renovada en los siglos XVII y XVIII por el empirismo inglés. Las doctrinas de los occamistas más conocidos, que mencionaré a continuación, dan una idea del cauce que siguió la filosofía en aquel tiempo, en el siglo XIV. Uno es Nicolás de Autrecourt, decano de la Catedral de Metz, falleció en 1358 a mediados del XIV. Este autor atribuyó a Dios el conocimiento intuitivo y al hombre el abstractivo. Argumentaba que el primero, el intuitivo, se distingue del segundo solamente porque es más claro, no porque señale la existencia de la cosa, por lo que Dios, el único que sabe todo con suma claridad, es el único que puede poseer el conocimiento intuitivo. Argumentó asimismo que la convicción de que existe algo que se manifiesta al conocimiento intuitivo como existente es una convicción más probable, pero no más verdadera que la opuesta. Esto no es, pese a lo que parece, dudar de la experiencia, sino de que la experiencia se corresponda con la realidad. El que ve que Roma es grande está seguro de que lo ve, no de que es verdad lo que ve. Que tiene esa seguridad es una verdad evidente para él. Que es una visión que reproduzca lo real es solamente una certeza que él abriga. Verdad y certeza son dos cosas diferentes. Dirigida hacia la filosofía tradicional, esta actitud, la más notable heredera de Ockham entre los años 1300 y 1500, chocó frontalmente contra los conceptos más importantes de la metafísica aristotélica, el de sustancia y el de causa. Puesto que sólo cabe esperar certeza de la experiencia y del principio de contradicción, arguía Nicolás de Autrecourt, no es posible inferir el efecto de la causa por experiencia ni por razonamiento. De que el fuego sea fuego no se sigue que pueda quemar la leña. Se trata de un efecto probable, no de un efecto indudable. Lo mismo vale para el concepto de sustancia. De la sustancia solo podemos conocer los accidentes. Por experiencia, claro está, pero desde esto no nos es dado remontarnos hasta ella, hasta la sustancia, si es que consiste en algo distinto de lo que podemos experimentar. Nuestra idea de la sustancia es una idea de algo probable. Siguiendo esta vía es posible también oponer a la idea de eternidad y finalidad del mundo sus opuestos, sin que pueda la razón inclinarse por unas con más convicción que por las otras. También es posible oponer la teoría de los átomos y el vacío al hilemorfismo aristotélico, etc. Otro autor seguidor de Ockham es Juan Buridan, que fue rector de la Universidad de París y falleció también a mediados de siglo, hacia el 1360. Fue la figura principal del nominalismo en esa primera mitad de siglo. Escribió un compendio de lógica, cuestiones sobre los 8 libros de la física de Aristóteles,
cuestiones sobre los libros políticos, sobre la política de Aristóteles, etc., dio realce a la idea ocamista de que es el cuerpo el que piensa, de donde extrajo otra idea, que el universal precede al singular. Cuando se ve de lejos un hombre y no se sabe quién es, lo identificamos con el universal, pues puede ser cualquier hombre. Al verlo poco a poco más cerca se le va identificando con alguien concreto, con un particular, hasta convertir su visión en la de un hombre conocido, en un singular. Desarrolló asimismo la teoría del ímpetus, iniciada por otros filósofos y preludiada por el propio Occam, en una dirección que le hace ser precursor de la astronomía y la física modernas. Según su idea, abiertamente opuesta a la física de Aristóteles, la potencia divina ha comunicado a los cuerpos un impulso o ímpetus que les permite moverse por sí solos. En esto consiste el movimiento eterno de las esferas celestes. En la Tierra es muchas veces el hombre el que imprime ímpetus a un objeto, y entonces, como una barra de hierro calentada al rojo vivo se enfría progresivamente, así el objeto va perdiendo el ímpetus poco a poco, hasta que desaparece totalmente y se detiene. Eso explica que se mueva un proyectil cuando ha perdido contacto con su motor, que los cuerpos aceleren en caída libre, porque en el movimiento hacia abajo el ímpetus aumenta en lugar de disminuir, etc. El nombre de Buridan aparece también ligado al argumento del asno. Si un asno, dice tal argumento, tiene frente a sí dos pesebres iguales con cebada y tiene mucha hambre, no se podrá decidir por ninguno y morirá de hambre. Este argumento le ha sido tradicionalmente atribuido, pero no se encuentra en sus obras, y podría ser más bien una reducción al absurdo en defensa de lo que el propio Buridan mantenía, que la voluntad se inclina por lo que el entendimiento le dice que es bueno, por lo que si le dijera que dos cosas son igualmente buenas, quedaría indecisa. El argumento del asno debía ser frecuente en la Edad Media. En Dante hay uno parecido, dice lo siguiente: entre dos manjares, distintos y apetitosos igualmente, antes se muere de hambre el hombre libre que hincarle el diente a uno de ellos. Otro autor es Nicolás de Oresme, fue obispo de Lisieux, falleció en París en 1382. Contribuyó poderosamente al auge de la economía, la política, la mecánica, la astronomía y la matemática. Utilizó por vez primera las coordenadas, que serían elaboradas posteriormente por Descartes. Conoció la ley de caída de los graves, la enunció, sin enunciarla al modo en que lo hizo después Galileo, claro está. Galileo fue el que la formuló definitivamente. Argumentó que no es posible probar con experiencia o con razonamiento que la tierra no se mueve y el cielo sí. Pedro de Ailly, otro seguidor de Occam, nacido en 1350 y fallecido en 1420, entramos ya en el siglo XV, fue obispo, cardenal y legado papal. Dejó escrito que el filósofo solo debe servirse de la razón para todo aquello que no tiene que ver con la fe, pues la razón ni siquiera vale para probar que Dios existe. Estableció dos clases de fe, una adquirida, que es conciliable con la razón, y otra que llamó infusa o infundida directamente por Dios, que no es conciliable con ella, con la razón. Juan de Gerson, nacido en 1363 y fallecido en 1429, también ya bien entrado el siglo XV, fue canciller de la Universidad de París, delegado en el Concilio de Constanza y escribió sobre lógica y metafísica, pero se inclinó resueltamente por la mística, volviendo a los victorinos y a San Buenaventura. Pretendió unir a occamistas, escotistas y tomistas. Con ese fin hizo una distinción entre el objeto externo material y su huella en el alma. La segunda, la huella en el alma, posee la suppositio, o significado, cuya razón está en el primero. De él, la suppositio, se vale la razón natural para el conocimiento del mundo. Pero el conocimiento de Dios tiene otra lógica, la lógica del sentimiento amoroso, que es a su modo conocimiento, pero distinto del de la razón. Ese conocimiento sirve para remontar la incapacidad básica de esta, de la razón. Muchos otros seguidores de Occam se inclinaron por la lógica
en cuyo estudio hicieron gala de una sutileza admirable. Tal fue la complejidad de sus conceptos que tuvieron que idear sistemas formales para representar sus razonamientos. Luego fueron acusados de formalismo por Petrarca, pero hay que decir en descargo de los nominalistas que Petrarca, por ejemplo, pese a presumir de que tenía las obras de Platón encuadernadas en piel, sin embargo no las había leído. Petrarca no entendió a los escolásticos del XIII y del XIV. Con todo les acusó de excesivo formalismo. Sin embargo, Leibniz, mucho más sutil que él, reconoció en aquellos lógicos el mérito de haber introducido el simbolismo matemático imprescindible para las ciencias del siglo XVII. Hasta luego.